y a todos, a las ciudadanas y ciudadanos de la República reunidos en este día tan especial, a los señores representantes de los medios de comunicación social, a los señores miembros de la banda de músicos de la segunda división del Ejército, a los señores servidores públicos y personal de voluntarios, a los señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al señor Yu Fusheng, presidente de Polytechnologies, al señor Wang Xixiong, embajador de la República Popular China en el Ecuador, a los señores generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, al señor Teniente General Raúl Banderas, comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al señor vicealmirante Luis Santiago Chávez, comandante general de la Marina, al señor general de brigada Carlos Obando, comandante general del Ejército, al señor general del Ejército Luis Garzón Narváez, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, señoras y señores concejales, señoras y señores alcaldes, al señor Francisco Butiñá, gobernador encargado de la provincia del Guayas, a Fernando Cordero, ministro de Defensa Nacional, y a César Navas, ministro coordinador de Seguridad. Primero, mil disculpas por los 40 minutos de atraso en comenzar este acto. Por problemas climáticos, pues el Comando Conjunto, el señor ministro de Defensa, no pudieron llegar a tiempo. En todo caso, yo aproveché para ir aquí nomás, cerquita, a visitar el Parque Samanes y, bueno, da gusto ver cómo hay cosas que marchan muy bien en el país, pese a que fue una visita sorpresa, pues ese parque se ve ya en óptimas condiciones, magnífico para atender al pueblo guayaquileño y ecuatoriano. Y cabe recordar que 600 hectáreas de ese parque eran propiedad del ISFA y a su vez el ISFA los recibió del fuerte Huancavilca. Se quería urbanizar esos terrenos, tuvimos que luchar muy fuertemente, nos los vendieron algo caro, pero bueno, en este momento es una obra que sirve a todo Guayaquil y a la patria entera y es un atractivo turístico a nivel nacional e incluso a nivel regional. Es el parque más grande del mundo en los actuales momentos en construcción. Y aquí una lección a aprender, ¿no? Más allá de agendas institucionales, más allá de visiones de ciertos sectores, cuando vemos el bien común, todos progresamos, porque este parque magnífico nos sirve a todas y a todos. También quiero pedirles disculpas porque tal vez estoy vestido muy casualmente para la ocasión. No me imaginé que fuera tan solemne una entrega de vehículos en un fuerte militar. Me olvidé que cuando se trata de ceremonias de nuestras Fuerzas Armadas siempre son solemnes, así que les pido disculpas. Tal vez no estoy muy bien vestido para la ocasión, pero muy bien vestido para el clima invernal de Guayaquil. Y como guayaquileño vaya, sí conozco el clima invernal. Así que toda mi solidaridad a aquellos que tienen terno, blazers, etc. Bien, pero el general Obando, con su gentileza y como comandante del Ejército, me ha agradecido en su discurso por este apoyo a nuestra fuerza terrestre. Yo le he dicho con mucho cariño y respeto que no hay nada que agradecer al presidente. Estos no son recursos nuestros, son recursos del pueblo ecuatoriano que sabemos que van a manos patriotas, a manos de nuestros soldados, que van a utilizarlos con infinito amor, con gran sacrificio, entrega, en bienestar del pueblo ecuatoriano, de las grandes mayorías, en bienestar, en función del bienestar de la patria. Sin embargo, sí es oportuno recordar que hace algunos meses, entre los tantos escándalos y frentes que nos quiere abrir cierta prensa, ciertos sectores que se resisten a la patria nueva, que se resisten al cambio, se quiso provocar un nuevo escándalo con motivo de un libro que lanzó un gran oficial, un ex jefe del Comando Conjunto y ex jefe del Ejército, pero que tal vez que mantiene ciertos conceptos anacrónicos, y denunció que el presidente no le daba importancia a las Fuerzas Armadas. Mi respuesta, más allá de lo falso de la afirmación, fue clara. En el nuevo Ecuador, nadie debe buscar ser importante. Todos debemos buscar ser útiles. Sin embargo, ante esa falsedad, esta es nuevamente nuestra respuesta. 81 millones de dólares invertidos en estos 709 vehículos para nuestra fuerza terrestre. 226 camiones multipropósito 4x4, 93 camiones multipropósito 6x6, 18 tanqueros de agua, 20 tanqueros de combustible, 27 cabezales de 30 toneladas, 35 camiones tipo mula de 22 toneladas, 20 camiones furgón de 5 toneladas, 99 camiones multipropósitos de 3.5 toneladas, 62 buses de 45 pasajeros,
98 microbuses de 28 pasajeros, 11 volquetas de 12 metros cúbicos. Además, en junio llegan 2 puentes militares móviles de 100 metros cada uno, 17 vehículos 8x8 transportadores de los mencionados puentes. Para el sostenimiento operacional de las unidades, se tienen adicionalmente, como parte de esa inversión de $81 millones, la repotenciación de 17 centros de mantenimiento y reparación y además el servicio de repuestos, un stock de repuestos hasta por 5 años. Y esto es muy importante, los proyectos deben ser integrales. Hoy estamos muy contentos de recibir estas más de 700 unidades de transporte para nuestro ejército. Pero debe ser la última vez que algo así ocurra. No porque no se debe atender al ejército, sino porque debe ser una atención permanente. Si se tiene el suficiente presupuesto para mantenimiento y sobre todo reposición, estas grandes compras no deben existir. Esto es lo que ocurre en todo el país y se debe cambiar esa mentalidad. Y debemos tener una adecuada planificación, señor Ministro de Defensa. Pero ocurre en educación, la repotenciación del Vicente Rocafuerte, $14 millones si la memoria no me falla. Pero si hubiera tenido mantenimiento adecuado, no habría que gastar esa cantidad de golpe. La rehabilitación de la carretera, $100 millones. Pero si hubiera tenido mantenimiento de la carretera, no tendría que ser rehabilitada de forma integral. En la policía, cuando llegamos al gobierno, tenemos 600 patrulleros dados de baja y que no habían sido sustituidos. Y hubo que hacer compras muy fuertes, de golpe. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que ser parte del pasado. Debe incluirse en los presupuestos anuales de las diferentes instituciones la correspondiente partida de mantenimiento. Por ejemplo, para la red vial necesitamos unos $200 millones de mantenimiento solamente. Y no existe esa partida en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por eso esperan a que se deteriore totalmente la carretera y hacer los grandes contratos. Esto tiene que ser cosa del pasado. En transporte y obras públicas, en educación, en salud, en policía, en Fuerzas Armadas. Deben haber, señor ministro, los correspondientes presupuestos para mantenimiento y reposición de vehículos. Si esto tiene una vida útil de 5, 10, 15 años, estas son cuestiones técnicas, pues a medida que van pasando su vida útil los vehículos y los reemplazando poco a poco. Y les insisto, hoy estamos llenos de alegría de recibir más de 700 unidades de transporte, pero no debería ser así. Debería haber permanente reposición de vehículos y permanente atención, en este caso, a la necesidad de movilidad de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo hemos financiado esta importante inversión? Estos $81 millones corresponden a un crédito del Banco de China que se pagará en 13 años, incluyendo 3 años de gracia, con una tasa del 3.9%. Estas son las tasas de interés que no salen en los titulares de cierta prensa, ¿no? Cuando tenemos que endeudarnos al 7, 8%, eso sí sale. Al 3.9%, esto no lo saca. Hacemos un extensivo, caluroso agradecimiento al gobierno de China por este financiamiento. Nunca antes en la historia, ni de lejos, había una entrega tan grande de equipos de transporte. Muchas gracias, señor embajador. Entrega con la cual nuestra Fuerza Terrestre recupera en gran medida su capacidad de movilización por tierra. Estos transportes serán destinados a tareas de gestión de riesgo, patrullaje, apoyo a la comunidad y también servirán para enfrentar el contrabando de productos y combustibles, el tráfico de personas, el narcotráfico, la tenencia ilegal de armas y muchos otros delitos que perjudican y preocupan a 16 millones de compatriotas. Estas tareas complementarias son de apoyo a instituciones como la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y son desarrolladas por nuestras Fuerzas Armadas desde hace muchos años, con estupendos resultados. Y la ciudadanía observa gustosa y agradecida la decidida entrega a este quehacer en beneficio social. En estos momentos difíciles que atraviesan algunas regiones del país por las inundaciones, hemos visto a nuestros soldados caminando entre el agua, ayudando a niños, mujeres, ancianos a ponerse a salvo del feroz clima y que pone en riesgo vidas humanas. En nombre de ellos y del país, un abrazo de gratitud a nuestros soldados por su sacrificio y servicio a los demás. En el año 2014, nuestros militares participaron en 52.000 acciones de control antidelincuencial
y realizaron 8.600 operaciones para contrarrestar el contrabando de combustible en las zonas fronterizas. También colaboraron con la Policía Nacional en los últimos 5 años en la incautación de más de 300 toneladas de sustancias psicotrópicas, esa gran pandemia que es el narcotráfico. Casi 4 veces más que las 81 toneladas capturadas en 10 años de operación del puesto de control avanzado norteamericano en Ecuador, conocido como la base de Manta. No tenemos necesidad de injerencia externa de bases extranjeras para mantener nuestra seguridad y, por supuesto, sabemos hacer respetar nuestra soberanía. También participaron en la destrucción de 2.3 millones de plantas de amapola y coca, además de la localización y desmantelamiento de laboratorios de procesamiento de drogas. Compatriotas, prohibido olvidar, y sobre todo ustedes, soldados de la patria, a partir especialmente de los acuerdos de paz de 1998 y de la supresión de las regalías petroleras para las Fuerzas Armadas en el año 2000, lo dije hace unas semanas en la Escuela Superior Paracayaco, por los 20 años de la firma de paz con el Perú. A partir de esa firma de acuerdos de paz y de la suspensión de regalías petroleras para las Fuerzas Armadas, preasignaciones, en el año 2000, la desatención en que cayeron nuestras Fuerzas Armadas solo puede ser tildada de irresponsable, además de constituir una incomprensible ingratitud para una institución que supo defender tan exitosamente el suelo patrio. La situación en que recibimos a las Fuerzas Armadas era realmente calamitosa y el país pagó muy caro tamaña ingratitud e irresponsabilidad en una situación, como lo dije, en ciertos aspectos análoga a la de 1941, cuando después de décadas de desgobierno el país se hallaba tremendamente vulnerable y fue invadido. El 1 de marzo del 2008 sufrimos un artero y traidor bombardeo en el suelo patrio. Como siempre, la primera víctima fue la verdad, al tratar de involucrarnos con fuerzas irregulares colombianas para justificar el vil ataque. Gracias a la firme reacción y rápida respuesta del gobierno ecuatoriano y sobre todo al respaldo de todo un pueblo, supimos demostrar al mundo la verdad y por primera vez en la historia el país no fue descuartizado en las mesas de negociaciones o en los conciliábulos diplomáticos. Aquel 1 de marzo pasará a la historia como el día de la infamia. Estamos dispuestos a mirar hacia el futuro por el bien de nuestros pueblos, pero sin olvidar el pasado. Y tengan la seguridad de que no permitiremos que aquel infame 1 de marzo se repita. Angostura, nunca más, compatriotas. Nunca más nos tomarán por sorpresa. Y todo acto de agresión tendrá la respuesta más firme y digna en cualquier terreno. Para ello, hemos llevado adelante un plan de recuperación de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y de su fuerza disuasiva. Cuando llegamos al gobierno en 2007, la capacidad operativa de nuestra milicia era apenas el 14%. Hoy, esa capacidad operativa es de las más altas de la historia. El 51.6% de la flota terrestre del Ejército estaba operativa y el 70% de su parque automotor ya había superado los 15 años de vida útil, pues la mayoría se adquirió en los años 1980. Y a partir de ese año, durante los 25 años subsiguientes, las renovaciones de la flota de vehículos de transporte terrestre para el Ejército Nacional fueron tan solo parches, y muchas veces fruto de la caridad, donaciones de equipo ya usado. Cuando ocurrió el cobarde y traicionero bombardeo en Angostura, solo teníamos operativo un helicóptero de transporte, que además no pudo despegar por mal tiempo, lo que permitió a los agresores hacer lo que quisieran en nuestro suelo. Hoy tenemos decenas de helicópteros operativos y ahora estamos entregando 709 vehículos para renovar totalmente el parque automotor de nuestra fuerza terrestre. En el 2007, nuestra fuerza aérea prácticamente no existía. Hoy cuenta con flota subsónica, supersónica, helicópteros multiusos, por supuesto. Cuando no se compraban helicópteros, no se caía ninguno. No podía haber acusaciones de corrupción, etc. Hoy, que se hace lo que no se hizo en décadas,
tenemos los ataques por todos lados y con mucha mala fe, desinformando, ¿no? Por ejemplo, queriendo involucrar al gobierno en la compra de helicópteros Durut, cuando eso lo hacen las comisiones técnicas de las propias Fuerzas Armadas, y en ese entonces incluso de la Junta de Defensa Nacional. Pero no nos vamos a amedrentar por aquello, no vamos a disminuir el paso de vencedores como nuestro ejército para caminar hacia la patria nueva. Seguiremos actuando. Quien mucho hace, pues, puede equivocarse. Y es señal de que avanzamos si por ahí algunos canes ladran. Pero, insisto, más fácil sería no hacer nada y ahí sí no tendríamos críticas ni suspicacias de ningún sector. Pero no teníamos fuerza aérea. Hoy tenemos fuerza subsónica, supersónica, helicópteros multiusos, nuevos aviones logísticos y pronto tendremos radares que cubrirán prácticamente todo el territorio nacional. En nuestra Marina de Guerra, y a manera de ejemplo, los 2 únicos submarinos estaban inservibles. Hoy están totalmente repotenciados y son los más modernos de la región. Adquirimos lanchas guardacostas, lanchas rápidas, aviones no tripulados y un largo etcétera. En estos 8 años de Revolución Ciudadana, realizamos una inversión histórica acumulada de 1.718 millones de dólares, casi 6 veces más de lo que invirtieron los gobiernos entre 2000 y 2006, que fue apenas un monto de 307 millones de dólares. Por eso nuestras Fuerzas Armadas estaban insoletas. Probablemente ese abandono, más la innegable sobrerepresentación que han tenido los ejércitos latinoamericanos en nuestras sociedades desde nuestra primera independencia. Recuerden que nuestros primeros presidentes eran incluso los generales de los ejércitos libertadores. Probablemente ese abandono, insisto, llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a intentar una especie de autarquía, prácticamente un estado paralelo, con su propio sistema de justicia, su propio sistema de educación, su propio sistema de salud, su propio sistema de seguridad social, su propio sistema empresarial y algunos excesos, como el haberse convertido en la mayor poseedora de tierras del país, de un ejemplo, con los terrenos del Parque Los Amanes, comisariatos exclusivos y hasta innecesarios clubes de lujo. Esto tiene que cambiar, queridos soldados. En la patria nueva, nuestras Fuerzas Armadas deben incorporarse plenamente a la institucionalidad del Estado y ser atendidas, como siempre debió ser, desde el presupuesto del Estado. Aunque siempre los recursos serán insuficientes, de acuerdo al balance militar realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, Ecuador desde el 2008 encabeza el ranking de gasto militar en América del Sur, con un 3.29% del Producto Interno Bruto para el año 2013. Ninguna institución puede mantener bienes o empresas ajenos a sus funciones. Todos los servidores públicos civiles, policiales o militares deben ganar sueldos dignos. Ese alto gasto militar se debe en gran medida a que tenemos los mejores salarios de la región. Insisto, no se trata de tener recursos no inherentes a nuestras funciones. Se trata de tener lo necesario y sobre todo sueldos dignos que le permitan libre y dignamente a nuestros soldados, policías, pueblo uniformado, escoger los bienes y servicios que deseen adquirir, sin que el Estado tenga por qué financiar servicios ajenos a sus funciones, clubes de lujo, etcétera, obligaciones que no corresponden al empleador. Cabe indicar que ajustados para poder de compra, en estos momentos tenemos los salarios militares y policiales más altos de toda Sudamérica. Esa es la realidad. Y por eso el tan alto gasto en defensa, con mucho orgullo, porque para nosotros el ser humano es lo principal. Lo más importante en nuestro ejército no son los fusiles, no son los cañones, no son los misiles, no son estos vehículos, son esos seres humanos de uniforme, padres de familia, esposos, hijos que tienen que vivir con dignidad y en lo posible en unión de sus seres queridos. Todo este proceso de reinstitucionalización de nuestras Fuerzas Armadas y del país en general ha generado resistencias en ciertos sectores. Es lamentable, pero sabemos que es inevitable. Todo cambio implica resistencia.
y Ecuador ya cambió y seguirá cambiando. Y a más reacción, más revolución, compañeros. Nosotros seguiremos trabajando, especialmente por el bienestar de ese soldado como ser humano, padre, esposo. Pese a que, como se anticipó, el 2015 se presenta extremadamente difícil en lo económico, hasta el 2017 invertiremos casi 109 millones de dólares para construir 1.712 nuevas viviendas fiscales para nuestros soldados y sus familias. Una de las principales dificultades que han tenido los miembros de Fuerzas Armadas ha sido la separación forzosa de sus familias, ver a sus hijos crecer de lejos. Y eso sí era obligación del Estado. Y eso sí era obligación del empleador. Vivienda fiscal. Eso nunca más, queridos compañeros. Primero, el soldado como ser humano. Así como es inexplicable, queridos compatriotas, el abandono de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestro ejército vencedor después de la firma de la paz, también, como lo mencioné hace algunos meses en Paracayacu, es inexplicable que el pie de fuerza de aquel momento no haya disminuido, sino aumentado. El pie de fuerza fue en 1995 de 34.218 efectivos. En 2014 llegamos a 41.040 efectivos. Esto no tiene sentido, por lo que se tiene planificado una reducción progresiva del pie de fuerza hasta llegar al año 2025 con aproximadamente 34.500 efectivos. Nuestra visión es unas Fuerzas Armadas de tamaño adecuado, pero altamente tecnificadas y con todo lo necesario para cuidar lo más preciado, la vida de nuestros soldados. Esto nuevamente ha generado resistencia de ciertos sectores del servicio pasivo. Se llegó a argumentar que no se podía disminuir el pie de fuerza porque entonces no sería sostenible el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Es decir, la defensa de la patria en función de un sistema de seguridad social. Absurdo. Dicho sea de paso, no hay sistema de seguridad social militar o policial autosostenible, como ya lo hemos repetido muchas veces. Pues mientras la relación activos-pasivos en el sistema de seguridad social civil es de aproximadamente 10 activos por un pasivo, en el militar y policial, por su naturaleza, esta relación puede ser menor que uno, tener menos activos que pasivos. Por ello, siempre el Estado debe garantizar las pensiones de la fuerza pública, aquí y en cualquier parte del mundo, lo cual es precisamente lo que estamos proponiendo incluir expresamente a nivel constitucional, pero hasta eso se ha querido manipular. Soldados de mi patria, según estos mismos sectores, también estaríamos debilitando a las Fuerzas Armadas. ¿Qué manera de debilitar? Con la mayor compra de la historia de vehículos y transporte, ¿verdad? ¿Y saben por qué dicen aquello? Porque supuestamente queremos desviarlas de su misión fundamental. Se refieren a la propuesta de enmienda constitucional en la que se establece que nuestras Fuerzas Armadas tendrán funciones complementarias en cuanto a seguridad integral. Nuevamente, esta afirmación no resiste el menor análisis. Primero, siempre nuestras Fuerzas Armadas han contribuido en la seguridad integral. ¿Acaso hemos olvidado quién manejaba la defensa civil, gestión de riesgos, incluso educación, salud, distribución de alimentos en las zonas más remotas de la patria? Segundo, esto es así en cualquier Estado moderno. Veamos tan solo un ejemplo en estos días cuando los ejércitos europeos están en las calles apoyando a la policía para combatir el terrorismo fundamentalista. Tercero, nuevamente aquí hay un insoportable doble discurso. ¿Dónde estuvieron esas voces cuando nuestras Fuerzas Armadas tenían camaroneras, haciendas, empresas de toda índole? Ahí sí, claramente desviándose de su misión fundamental. Créanme que una de las cosas que más daño le ha hecho a la República y que más frecuentemente enfrentamos es esta doble moral. ¿Cómo se puede decir exactamente lo contrario de lo que se sostiene de acuerdo a las circunstancias? De lo que se sostuvo en un momento, se cambia exactamente lo contrario en función de las circunstancias. Algo similar pasa con la consulta popular, ¿no? Los que se oponían a la consulta popular decían que así gobernaba Mussolini, Hitler, que era la democracia tumultuaria. Ahora son los campeones de la consulta popular porque creen que nos derrotarán en las urnas. Logren su consulta popular y el pueblo los volverá a vencer en las urnas, compatriotas.
Pareciera ser que para algunos representantes del viejo país, el verdadero problema es que las Fuerzas Armadas ya no tienen esa autarquía, sino que son dependientes del poder civil. Qué lástima por ellos, porque aquello se llama Estado de Derecho. La nueva Constitución establece que las Fuerzas Armadas son las guardianas de la soberanía y la integridad territorial. Ya no son las guardianas del orden constitucional. Eso le corresponde exclusivamente a la sociedad civil. La nueva Constitución también otorga el voto facultativo a los miembros de nuestra fuerza pública, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Esta es sin duda una de las conquistas de la Revolución Ciudadana que está cambiando a fondo la patria para volverla incluyente, solidaria, generosa. El uniforme no excluye la condición de ciudadano. Esperamos que las Fuerzas Armadas hagan escuchar su voz a los políticos, pero por la fuerza de los votos, no por otra clase de fuerza. El poder militar está sometido al poder civil y todos estamos sometidos a la Constitución de la República y al pueblo soberano. Las armas de la República son, por lo tanto, un encargo sagrado del que nos hacemos dignos a condición de respetar y acatar, sin condiciones y a costa de la vida, si es preciso, la Constitución, las instituciones y la autoridad del pueblo soberano. Sabemos lo dura que es la vida militar, pero no por eso podemos creer que tenemos más derechos o que somos superiores al resto, como pretenden ciertos elementos, sobre todo el servicio pasivo. En realidad, queridos soldados, queridos compatriotas, lo que está en juego es qué tipo de sociedad queremos. Una en que todavía se responda a los grupos de poder, donde supuestamente unos somos más importantes que otros, o la otra, donde se actúa en función del bien común, del interés general, en base a un proyecto nacional y no en base a presiones particulares. Mientras yo sea presidente, como lo dije hace algunos meses en Paracayacu, es esa segunda clase de sociedad que siempre buscaré, compatriotas. A combatir por la patria sin esperar recompensa, queridos soldados. Esa es la vocación de un verdadero soldado. En el Nuevo Ecuador, repito, nadie debe buscar ser importante. Todos debemos buscar ser útiles. Basta también de esas hirientes diferencias entre oficialidad y tropa, diferente comida, diferente vajilla, incluso diferentes colegios, aunque no lo crean, como era el caso de la Policía Nacional en Quito, donde había un colegio al norte para los hijos de los oficiales y otro al sur para los hijos de la tropa, hasta de niños, ejerciendo discriminación. Eso no puede tolerarse más en la patria nueva. Tampoco se pueden tolerar las diferencias, como por ejemplo en la cesantía, donde la contribución del Estado debería ser igual para todos y no en función del sueldo de cada uno, para que aunque sea en nuestro retiro tengamos algo de equidad. Hoy ustedes, queridos soldados, sienten cada día en sus cuarteles, en sus comunidades, en sus hogares, los beneficios profesionales y sus mejores condiciones salariales. Vivimos nuevos días con un país en marcha, con más justicia social y menos pobreza en todos los sectores. Durante los 8 años de la Revolución Ciudadana, 1,5 millones de ecuatorianos han dejado de ser pobres. En el 2014, nuestra economía creció 4 veces más que el promedio de Latinoamérica. ¿Coincidencia? ¿Suerte? Claro que no, compañeros soldados. Es el resultado de un manejo adecuado de la economía, con planificación y manos limpias, puestas al servicio de todas y de todos, de civiles y de uniformados, pero siempre pensando más en aquellos que más necesitan. Da vergüenza ajena las críticas que algunas veces recibimos, más aún como profesor de economía, que fui toda la vida. Da vergüenza ajena la confusión en conceptos. Ahora se nos dice por este año difícil que no ha habido ahorro. Si no hubiese existido ahorro, no habrían estos camiones, no habrían las carreteras, no habrían los puertos, aeropuertos, las hidroeléctricas, porque ahorro sencillamente la diferencia entre lo que se recibe como ingreso y lo que se consume, se extingue al utilizar. Sin ahorro no habría acumulación, y es claro que la patria ha acumulado muchísimo en estos 8 años de Revolución Ciudadana.
pero una tontería que se repite una y otra vez y la retoman ciertos medios de comunicación. Es lo que se llama en comunicación el framing, siempre no lo aplica. Repetir 1000 veces la misma cosa, pretendiendo que en la repetición está la demostración. Una mentira repetida 1000 veces sigue siendo mentira. Se nos dice que no ha habido liquidez. Ojalá nos demos cuenta. Llevamos 7 meses de caída del precio del petróleo. 1 año de apreciación del dólar. Si no hubiese existido liquidez, ya el país hubiese colapsado. La verdad es que hemos tenido gran liquidez en la economía, se ha manejado muy bien la economía, pero estamos ante un año extremadamente duro, a tal punto que países vecinos como Colombia, que siguen las políticas que los detractores pretenden imponer en el país, ha tenido que devaluar, en el caso colombiano, su moneda en cerca del 30%. Quiere decir que ellos tampoco tuvieron ahorro, tampoco tuvieron fonditos de liquidez, etcétera. Absurdo. Se trata de que toda América Latina está enfrentando un contexto internacional extremadamente duro. Se nos dice, leí hace unos días de un pseudoanalista, que el precio del petróleo estaba demasiado alto y que ahora sí está bien, comparando torpemente con precios del petróleo de hace 10, 12 años, diciendo hace 12 años el precio del petróleo estaba a $26. Pues esos $26 traídos a valor actual probablemente son mucho más de los $33 que estamos recibiendo en estos momentos por el crudo Napo. Esos $40 que se recibían a inicio de los 80, traídos a valor actual, son mucho más que los $100 al que llegó el barril de petróleo en su mayor momento. Es un ejercicio elemental traer a valor actual para hacer comparable los diferentes valores. Pero no solo aquello, se nos está hablando cuando el país tenía 2, 3 millones menos de habitantes. Es como si actualmente tengamos un nuevo Uruguay incorporado al Ecuador. Es decir, se requeriría mucho mayor ingreso. Por eso otro ejercicio elemental es comparar valores por habitante. Pero no solo aquello, también hay que comparar el costo de producción. En estos momentos, Ecuador produce prácticamente lo mismo que al inicio del boom petrolero en los 70. Cerca de 500.000, actualmente rompimos récord, ya estamos en 550.000 barriles diarios. Pero en los 70 producíamos 500.000 de barriles con un país de 6 millones de habitantes. Pero era mucho más barato producir, eran campos nuevos. Los campos maduros hay que invertir muchísimo, no para incrementar la producción, para mantenerla. Y esos costos de producción, que son miles de millones, hay que restarlos del ingreso que se recibe por el petróleo. Son ejercicios elementales que si ustedes los hacen, queridos soldados y compatriotas, se darán cuenta que el ingreso per cápita que hemos recibido por petróleo durante estos 8 años en términos reales, como es elemental técnica hacer la comparación en términos reales, ese ingreso por habitante es menor que el promedio que históricamente ha recibido el país. No ha sido suerte, compañeros, han sido manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. ¿Cuál es la realidad? Anticipamos que el 2015 iba a ser un año difícil por las inversiones históricas que teníamos que realizar, que ojalá se hubieran realizado hace mucho tiempo, las hidroeléctricas, los multipropósitos. Tendríamos un país muy diferente si eso se hubiera hecho hace 30, 40 años, cuando era el momento oportuno. No solo tenemos que hacer lo que nos corresponde, sino lo que dejaron de hacer los gobiernos que nos precedieron. Y eso implica cerca de 3.000 millones de inversión solo en los proyectos estratégicos. 1.000 millones solo la repotenciación de refinería de Esmeraldas. No esperamos aplauso por cumplir nuestro deber, pero sí que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. Políticamente hubiera sido lo más fácil, como los demás gobiernos, postergar la repotenciación de esa refinería. Nos ahorramos 1.000 millones y no teníamos pues que parar la refinería y no nos aumentaba el gasto en importación de derivados. Pero nosotros no trabajamos para las futuras elecciones, sino para las futuras generaciones. Por eso hemos repotenciado totalmente la refinería de Esmeraldas, pero eso implicó y sigue implicando que se haya tenido que parar la refinería. Actualmente está funcionando al 50%, eso aumenta la importación de derivados, el gasto público, la salida de divisas, y el año pasado implicó que descienda la producción de petróleo refinado en 50%. Si no hubiera parado la refinería, nuestra tasa de crecimiento hubiera sido 4.3%, llegamos al 3.8%. Pero les insisto,
hacemos las cosas que tenemos que hacer por responsabilidad. Ya teníamos planificado aquello. Lo que no se esperaba era la apreciación del dólar, que significa que se encarece nuestro país con respecto al resto del mundo, nuestras exportaciones, y se abaratan las importaciones. ¿Qué repercusiones ya está teniendo esto? La disminución del turismo colombiano en Ecuador. Los colombianos son el primer grupo extranjero, el mayor grupo extranjero en venir a nuestro país, pero nuestro país ha encarecido 30% con respecto a Colombia por la devaluación del peso colombiano. También se nos ha reducido la afluencia de turistas del Perú por la apreciación del sol. Todo eso implica la apreciación del dólar, pero algunos no lo entienden. Ha sido un año de apreciación del dólar, lo cual no esperábamos, y 7 meses consecutivos de disminución de precios del petróleo. Con mucho menos que esto, ya en los gobiernos de la partidocracia hubiéramos tenido el clásico paquetazo: alza de la gasolina, alza del gas, alza de luz, alza de teléfono, o ya lo olvidaron. Hoy tenemos la rebelión de la Nutella, tan bravos porque le subió el valor de la Nutella importada. Qué bueno, porque es terrible para los niños la Nutella, ¿no? O el salmón importado, o los huevos de esturión, también llamado caviar. Es decir, se ha manejado muy bien el contexto extremadamente difícil que estamos enfrentando. Pero en lugar de arrimar el hombro frente a este contexto internacional adverso, la política mediocre de siempre busca eludir sus responsabilidades. Por ejemplo, se le mintió al pueblo de Quito al decir que uno de los motivos para elevar la tarifa de taxi en Quito, la elevación más alta de todo el país, fueron las salvaguardias. Ordenó eliminar las salvaguardias y estamos esperando todavía que las tarifas bajen. Y no las van a bajar porque era una gran mentira. Ojalá se inaugure la decencia en la política nacional, la responsabilidad, la transparencia. No permitiremos que se engañe a nuestra gente. Sin embargo, compañeros, de estos momentos duros debemos sacar lecciones. Una de ellas es estabilizar los ingresos petroleros. No crean que no lo habíamos pensado, lo hemos pensado muchas veces, sobre todo a partir del 2009, donde tuvimos una coyuntura similar, desplome de los precios del petróleo. Es lo que se llama seguros petroleros, como el que tiene México, que le ha permitido mantener el precio del barril a 60 a 65 dólares, pese a que el precio del mercado está mucho más bajo, pero lo cubre el seguro, la diferencia. Se lo estudió muchas veces, pero era un seguro que costaba centenas de millones de dólares. Si adquiríamos ese seguro y caía el precio del petróleo, íbamos a ser los genios candidatos al Premio Nobel de Economía. Si adquiríamos ese seguro y no caían los precios del petróleo, íbamos a ser los ladrones, porque lamentablemente ese es el nivel de discusión en el país. Ojalá algún día esto cambie. Está cambiando, pero todavía falta mucho camino por andar. Esto sucedió hace ya algunas décadas, cuando un gobierno acertadamente adquirió seguros petroleros que felizmente no se utilizaron, pero entonces dijeron que había sido un gasto inútil, que había habido robo, comisión, etc. Y esa es la historia de siempre. Por eso, para proteger de mejor manera a los funcionarios que toman las decisiones correctas, en los próximos días enviaré a la Asamblea Nacional la ley de cobertura petrolera. Técnicamente no es necesaria, es redundante, pero sirve para que esos funcionarios que toman decisiones técnicas como el seguro petrolero estén más protegidos frente a tanto ataque, tanta ignorancia, tanta mala fe. Y esto nos dará una mayor margen, mayor claridad para poder contratar esos seguros petroleros y de esta manera poder estabilizar los ingresos petroleros en el tiempo, es decir, poder planificar de mejor manera. Se tiene un gasto permanente, caro, estamos hablando de centenas de millones de dólares, pero ya se internaliza ese costo del seguro, pero sabemos que contamos con un mínimo de ingresos petroleros. Y eso es fundamental para un país como Ecuador, poder estabilizar, disminuir la volatilidad de sus ingresos en general y en particular del ingreso petrolero. Y hay que hacer, queridos compatriotas, muchos ajustes institucionales todavía en el país para estar en función de los nuevos tiempos. Renovarse o morir, a revolucionar cada día la revolución. Nuestra propuesta de enmienda constitucional establece y ratifica que las Fuerzas Armadas tendrán funciones complementarias en cuanto a seguridad integral, como han sido siempre. Otra reforma institucional importante, porque es hora de transparentar las cosas, de que cada quien asuma sus responsabilidades, es la reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se dice autónomo cada vez que le conviene
y por parte de ciertos grupos politiqueros que siempre lo han dominado, pero todo tiene que pagar el gobierno y con eso esconde sus ineficiencias. Esto es un completo absurdo, compañeros. Hoy tenemos un periodicazo, porque se acaba de cerrar un programa que costaba cerca de $400.000 anuales de gimnasia, sin técnica, sin ciencia médica. Era un gimnasio que se contrataba para un poco de gimnasia para ciertos adultos mayores. No es que se va a eliminar la rehabilitación como ha dicho la noticia. Se la va a tecnificar y nos vamos a ahorrar $400.000 que se estaban pagando ese gimnasio. Pero para eso muchas veces quieren la plata del gobierno nacional. Y ya basta de aquello, compañeros. Por supuesto, sobre esto se van a decir muchas mentiras. Recordemos todas las mentiras que hemos recibido. El 19 de marzo, muchos de ustedes recibieron un pasquín, un documento falsificado, supuestamente firmado por el ministro de Defensa, Fernando Cordero, a los jefes del Comando Conjunto, diciendo que le íbamos a rebajar el sueldo en 15%. ¿Para qué? Para generar otro 30S. Ojalá adquiramos experiencia, compañeros. Todos los días reciben pasquines, mensajes diciendo que vamos a eliminar el ISFA, el Seguro Social Campesino, que la reelección indefinida es que Correa va a ser presidente para siempre. No es que me permite ser candidato. Quien me hace presidente son los votos del pueblo ecuatoriano. Le van y le dicen a los campesinos que la enmienda significa que yo seré presidente para siempre. Ahora que hemos propuesto que el Estado dé el subsidio a las pensiones jubilares del IES solo cuando haga falta. Escúchenme bien, en estos momentos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el mayor ahorrador del país. Es lo que se llama técnicamente, tiene un flujo positivo de caja. Le sobra plata, no le falta. Y tenemos que dar cerca de 1.100 millones de dólares anuales en un subsidio a quien no lo necesita, del 40% de las pensiones jubilares. Esto es un completo absurdo. Ya empieza la mala fe, el framing, que es porque estamos en una situación crítica que yo no quiero pagar eso al IES. Esto lo he venido planteando desde que fui ministro de Economía y se presentó en el mes de noviembre la ley. Y ustedes saben que una ley no se hace de la noche a la mañana, pues. Lleva 4 o 5 meses de estudio, entonces mucho antes de que cayeran los precios del petróleo, etcétera, porque es lógica económica, es eficiencia asignativa, es justicia. ¿Por qué el gobierno central tiene que subsidiar 40% de las pensiones jubilares a un instituto que se dice autónomo y además que no necesita? Porque es superavitario. Un completo absurdo. Pero ¿qué le han ido a decir a los jubilados? Que se les va a rebajar 40% sus pensiones jubilares. Señores de los medios de comunicación, porque muchos de sus medios están publicando eso. Eso es mentira. No se va a rebajar un centavo las pensiones jubilares, que dicho sea de paso, gracias a nuestro gobierno son las más altas de la región andina. Se va a eliminar esa obligación absurda de subsidiar 40% de las pensiones jubilares, así no lo necesita el IES. Y por el contrario, se va a poner la obligación del gobierno de garantizar las pensiones jubilares. Yo les pregunto, ¿qué pasa si más tarde no se necesita el 40%, sino el 80%? Quiebre 10. Por eso, lo correcto es que el Estado central garantice las pensiones jubilares. No quede 40% del monto total de jubilaciones, las necesite o no las necesite el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí nacen una serie de tonterías que se nota la incomprensión de lo que es el país. Que el Estado debe garantizar las pensiones. Sepan ustedes que el IES también es parte del Estado. Ah, no, eso de los jubilados y trabajadores, de los afiliados. Entonces es una cooperativa de ahorro y crédito de derecho privado. Pero el IES es parte del Estado. Y creen que el gobierno representa, no sé, a los marcianos. Y que mientras más se le quita al gobierno, más riqueza se está generando, más riqueza se está creando. No, se está quitando riqueza. Se está reasignando riqueza, no a sus usos socialmente más deseables, porque el IES tiene superávit y tiene graves ineficiencias. Pero entendamos que quitarle al gobierno central significa quitarle estos camiones. 1.100 millones de dólares anuales se les da en subsidio que no necesita el IES. Esto significa 15 veces más lo que hemos gastado en estos transportes. ¿Se imaginan? Si aquí tienen 700 vehículos, serían 10.000 vehículos por año, que en lugar de venir a la fuerza terrestre que tanto lo necesitaba, va al IES para que contrate gimnasios para hacer gimnasia a los adultos mayores. Esto tiene que terminar. Y no solo aquello, y sobre todo ustedes, medios de comunicación. Yo sé que ustedes son buena gente, pero esto no va a aplicar nada, lo que sabemos, ¿verdad? Seguirán mintiendo, porque esa es la estrategia. Pero no solo aquello. Como el IES no tiene déficit, tiene superávit de caja, tiene que invertir esos recursos.
Y adivinen en qué los invierte. Nosotros mismos. El Estado no le da un centavo al IES, el Estado central. Lo que tiene es inversiones del IES en bonos del gobierno, porque no tienen qué más invertir. Y eso ha acumulado una deuda de cerca de 8.000 millones de dólares. La tan satanizada deuda pública. Y significa un pago por interés de 500 millones de dólares. Es decir, 6 veces más de lo que estamos invirtiendo en estos camiones, en estos vehículos, solo por intereses. Pero todavía hay quien piensa que mientras más se le quita al gobierno central, más creación de riqueza, y hay que proteger el IES y hacer quebrar al gobierno central. Porque dicho sea de paso, esos 1.100 millones de un subsidio que no se necesita es gasto público. Fíjense, otro ejemplo de doble moral. Los que más se quejan del gasto público son los que imponen leyes absurdas para forzosamente que generar más gasto público. Y es el tan satanizado déficit fiscal. Esto tiene que acabar, compañeros, a no dejarse engañar. Lo que está sucediendo es un absurdo completo. Hay que reinstitucionalizar el país, acabar con esa falsa dicotomía, y es versus gobierno. Todos somos parte del mismo Estado, todos representamos al mismo pueblo. No es que el día de los pobres ancianitos. Sepan que los jubilados en este país no llegan ni a 400.000 personas. Eso es el 30% de los adultos mayores de este país. 70% de los adultos mayores no tienen ninguna clase de jubilación. Muchos están en condiciones de pobreza. Y solo con bonos nosotros ayudamos a mucha más gente que los que reciben jubilación. Damos cerca de 500.000 de bonos mensuales a los adultos mayores que no tienen absolutamente nada. Ya basta de estas falsas dicotomías. Y ahora se inventaron una nueva deuda. Y como hacía una irracionalidad en la política ecuatoriana, nadie se toma la molestia de verificar, de analizar. No, y que debe más plata el gobierno, vamos, palos, piedras y que dé más plata. Porque, insisto, es el IES contra el gobierno. Y mientras más se le saca al gobierno, creen que están generando más riqueza, protegiendo a los jubilados. ¿Y quién protege al resto? Por el amor de Dios. ¿Quién protege a nuestros niños? ¿Quién protege a nuestras familias con salud, con medicina? ¿Quién protege a esos adultos mayores que no tienen jubilación del IFA, del ISPO, del IES, de nada, y que están en condición de pobreza? Por favor, ya despertar, pueblo ecuatoriano. Esto es parte del viejo país que hay que dejarlo en el tacho de la basura de la historia, compatriotas. Ahora se inventaron, por el informe de un miembro del directorio del IES, sin ningún sustento técnico, que tenemos 1.700 millones de deuda por salud. Lo anterior que les explicaba era por jubilaciones. Estas nos dicen que es por salud. ¿De dónde sacan esto? De una ley del 2001, ley privatizadora en función de la Constitución 98 que quería privatizar el IES. Como los jubilados no son negocio, como las enfermedades catastróficas los jubilados no son negocio, decidieron que eso lo pague el gobierno central. ¿Qué lógica tiene todo esto? Si la razón de ser del Seguro Social es atender a los jubilados, ¿qué lógica tiene que el gobierno central sea el que pague la salud de los jubilados? Era porque se quería privatizar y la salud de los jubilados no era negocio. La enfermedad catastrófica de los afiliados no era negocio. El hueso había que dejarle al gobierno y la troncha a las empresas privadas. A despertar, pueblo ecuatoriano. Pero eso dice la ley. Falso. La ley no dice que tenemos que pagar 1.700 millones. Primero, es una ley inconstitucional porque no establece las fuentes de financiamiento, como ya exigía la Constitución de 1998. Segundo, habla de contribución del Estado, no que el Estado tenga que pagar todo. Y en esas cuentas alegres que han hecho, no solo que tenemos que pagar todo en cuanto a salud de jubilados, enfermedades catastróficas, sino muchísimas otras cosas que no están en absoluto en la ley. Y tercero, la supuesta deuda es incuantificable, indeterminada, porque la propia ley decía que se pagará de acuerdo al reglamento que nunca existió. Pero lo de fondo es que es una ley ilegítima. ¿Por qué el gobierno tiene que pagar la salud de los jubilados? Es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Pero lo dice la ley es inconstitucional. Y cuando nos dé la razón la Corte Constitucional, dirán los titulares, Correa domina a la Corte Constitucional. No, Correa habla sensatamente, habla la verdad, habla en función del bien común, y por eso generalmente tenemos razón, compañero. No es que si Correa dice 2 más 2 son 4, y un profesor de matemáticas dice a sus alumnos, sí, 2 más 2 son 4, este está vendido a Correa. Es que tenemos la razón, la verdad, la ley, la justicia, la Constitución de nuestro lado, compatriotas. Queridos soldados, queridas compañeras, compañeros, pensé un año extremadamente duro. Aquí está la mayor entrega de vehículos militares de la historia. Ellos representan, queridos soldados, aproximadamente 20 unidades educativas del milenio, o más de 200 centros infantiles del buen vivir,
o un hospital ultramoderno de 200 camas. Esto representa un gran sacrificio a nuestro pueblo. Por eso, insisto, a mí no tienen nada que agradecerme, sino a nuestro pueblo. Son los recursos, el petróleo, los impuestos del pueblo ecuatoriano. Pero sabemos que utilizarán estos recursos con infinito amor en beneficio de la patria. Ustedes son soldados, saben que el espíritu se forja en las dificultades. De este año difícil saldremos fortalecidos y con un mayor espíritu nacional, orgullosos de lo que somos y podemos lograr, orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, orgullosos de haber nacido en Ecuador, patria, tierra sagrada. Hasta la victoria siempre, soldados de mi patria.